Los genocidios ocasionados, dirigidos y concluidos por Inglaterra son muchos, muy diversos y muy intensos. Pero hay uno que nos duelen todos, efectivamente, porque es un ataque contra la humanidad, pero hay uno incluso porque nos duele más. O sea, bueno, ya hemos hablado del que han desarrollado en Norteamérica, ¿no? Que se nos duele muy de cerca, pero también nos duele muy de cerca, pues, lo que hicieron en Filipinas. Es que los anglosajones, allí donde han ido, han triunfado, ¿eh? Y es que, además de que por cercanía, el volumen del genocidio que cometieron en Filipinas es digno de tener en cuenta, ¿eh? Es que resulta que entre los años 1899 y 1913, los Estados Unidos de Norteamérica escribieron las páginas más negras de su historia, si la, bueno, además compaginadas lógicamente, con las barbaridades que hicieron en propio territorio de Estados Unidos, como hemos comentado, de esos genocidios que hicieron tanto sobre los indígenas como sobre los mexicanos, o sea, sobre los que no eran WASP. ¿Mm? En Filipinas lo mismo. ¿Mm? La invasión de Filipinas no tiene ninguna justificación. O sea, si se analiza militarmente, si se analiza geopolíticamente, no tiene ninguna justificación para que los Estados Unidos hubiesen estado ahí. Tuvieron que contar con la anuencia del gobierno español, que lógicamente el gobierno español desde ya hacía tiempo que estaba en poder de Inglaterra, como ahora mismo. Ahora mismo tenemos representantes de Inglaterra, son los que gobiernan. Pues en ese momento ya también era así, y por eso se perdió esa guerra que nunca tuvo que perderse por parte de España. Pero bueno, es el caso que Filipinas se la regaló a los Estados Unidos, porque así lo exigía el guión. Y así lo exigió Inglaterra, ¿eh? Inglaterra exigió que Estados Unidos se quedase con Filipinas. Pero es que además acabaron haciendo una feroz represión sobre la reacción que el pueblo filipino adoptó cuando vio que en vez de ir a ayudarles iban a colonizarles, ¿no? Incluso Emilio Aguinaldo, pues que se significó como separatista de Filipinas, acabó arrepintiéndose e incluso llegó a ir al funeral que se celebró por Alfonso XIII. O sea que la cuestión de Filipinas hay que tenerla muy en cuenta, ¿eh? Bueno, es el caso que 126.000 soldados gringos fueron llevados para apagar la resistencia filipina. Y como resultado, asesinaron, bueno, mataron en batalla y asesinaron en su conjunto, entre los muertos en batalla y asesinados, alcanzó a 400.000 filipinos. Una auténtica barbaridad. Hay quien dice, aquí llega al millón, o sea, la cifra del millón es muy atractiva, ¿verdad? Pero si la cifra del millón pues ya nos parece tal, pues lo que hemos venido siempre, lo que venimos a lo largo de este discurso vamos diciendo, vamos dividiendo. O sea, menos para la Inquisición, que la Inquisición no dividimos nada. A lo demás vamos dividiendo. Pues bueno, lo dejaremos en 400.000, por decir algo. Porque fue una barbaridad, o sea, fue un genocidio enorme. Bueno, el caso es que murió toda esa gente eh, y otra tanta, posiblemente como consecuencia de las dificultades. Asesinatos en masa y las tácticas de tierra arrasada que fueron llevadas a cabo por los usenses. A este respecto escribió el general de brigada Franklin Bell y decía lo siguiente. Dice, a fin de combatir dicha población, es necesario que el estado de guerra sea lo más insoportable posible. Y no hay manera más eficaz de lograr esto que mantener las mentes de la gente en un estado de ansiedad y el temor de que vivir bajo tales condiciones se hará pronto intolerable. Eso escribía el señor Franklin Bell, general de brigada de los Estados Unidos. Bernardo Fall se refirió a la conquista de las Filipinas como la guerra más sangrienta colonial en proporción a la población jamás librada por un poder blanco en Asia.
que costó la vida, aquí incrementan más, o sea, y son ellos, que costó la vida a 3 millones de filipinos. Asimismo, estimamos que matamos a un sexto de la población de la isla principal de Luzón, a unas 600.000 personas. Estos son datos dados por los propios Estados Unidos, por el propio Bernard Fay. Para destruir la guerrilla, Estados Unidos decidió sacrificar al pueblo filipino. Es la destrucción de las ciudades de destino y pueblos. Los soldados estadounidenses queman las casas y van a romper la moral de las personas con las violaciones en masa, los fusilamientos y torturas generalizadas, copiando métodos chinos y japoneses tales como el consumo de agua hasta la muerte a través de un embudo colocado en la boca. Las torturas se generalizaron. En 1908, Manuel Arellano Remondo, en Geografía General de las Islas Filipinas, escribió lo siguiente: la población se redujo debido a las guerras en el plazo de 5 años, desde 1898 hasta 1900. Desde el comienzo de la primera insurrección, la población se estimaba en 9 millones. Y en la actualidad, 1908, los habitantes del archipiélago no superan 8 millones en número. 10 años después de la guerra, había 1 millón de habitantes menos que al iniciarse la guerra. En vista del gran número de bajas civiles sufridas por la población, el historiador filipino San Juan dijo que la muerte de 1.400.000 filipinos es un claro acto de genocidio por parte de los Estados Unidos, mientras apenas 16.000 insurgentes, ojo al dato, ojo al dato, apenas 16.000 insurgentes fueron muertos por contra 1 millón de civiles. Los anglosajones protestantes estadounidenses pretendían que toda su cultura, fuertemente influida por la cultura y religiosidad española, fuese barrida del mapa. Zinn, Historia del pueblo de los Estados Unidos, publicado en 1980, cita a 300.000 filipinos muertos solamente en Batangas, mientras que el estadounidense William Pomeroy Neocolonialismo, o sea, en su obra Neocolonialismo, publicada en 1970, cita a 600.000 filipinos muertos solo en Luzón. Y dice que la cifra anual de 1,4 millones cubre el periodo de 1899 a 1905. Pero es que parece que las instrucciones recibidas por los invasores eran muy precisas, muy precisas. El comandante dijo que el general Smith le dio instrucciones de matar y quemar, y dijo que cuanto más se mató y quemó, más satisfecho estaría, que no era el momento de tomar prisioneros, y que quería hacer de Samar un desierto horrible. Major Waller pidió al general Smith el límite de edad para matar, y él respondió, ojo a la respuesta, todo sobre 10. La orden de Smith en la campaña de Samar no podía haber sido más explícita. Matar y quemar, matar y quemar, más que matar y cuanto más se queme, mejor, dijo Smith. No hay tiempo para tomar prisioneros. La guerra debía ser librada de la manera más nítida y más decisiva posible. Cuando se le pide que defina el límite de edad para matar, esto es una repetición de lo ya dicho, Smith dio su respuesta infame, todo sobre 10. Smith ordenó convertir Samar en un desierto horrible para que incluso los pájaros no pudiesen vivir allí. Bueno, ¿eso quién lo dice? Gore Vidal. Bien, el genocidio se tornó táctica de guerra, que posteriormente usarían también en Vietnam. Los aldeanos eran internados en campos de concentración rodeados por campos de tiro que llegaron a tener una tasa de mortandad del 20%. El general Franklin Bay ordenó la detención de 2 provincias enteras de Filipinas, Batangas y Laguna. Todo lo que no podían llevar consigo debía quedar atrás, incluida la sementera. Todo fue quemado por el ejército de los Estados Unidos. 1 millón de filipinos
Murió luchando contra la ocupación estadounidense dirigida por el general Arthur MacArthur. La guerra comenzó cuando los filipinos, tras la derrota de España, no vieron cumplida la promesa norteamericana de conceder la independencia a las islas. En esta segunda guerra que los filipinos iniciaban por su independencia, Estados Unidos practicó la tortura de las llamadas curas de agua, que obligaban al prisionero a ingerir cantidades ingentes de líquido, produciéndose muchas veces la muerte por colapso. La derrota de los filipinos frente a la superioridad militar americana representó la anulación de la Primera República de Filipinas y la abolición de la Constitución de Malolos, que establecía el español como lengua oficial de Filipinas. Tras la definitiva victoria norteamericana en aquella guerra filipino-estadounidense, se produjo una importante resistencia de las clases medias hispanoparlantes contra la imposición del inglés y la marginación del español, lengua esta que los americanos vetaban en la política y en la educación. La población disminuyó por razón de las guerras en el quinquenio de 1895 a 1900, pues al empezar la primera insurrección se calculaba en 9 millones y actualmente, en 1908, según dice el catedrático filipino don Guillermo Gómez Rivera, dice, repito, la población disminuyó por razón de las guerras en el quinquenio de 1895 a 1900, pues al empezar la primera insurrección se calculaba en 9 millones y actualmente, en 1908, no llegarán a 8 millones los habitantes del archipiélago. Bueno, don Guillermo Gómez Rivera no vivió en 1908. Don Guillermo Gómez Rivera vive actualmente en Manila. Bien, siempre se había señalado como una existente agenda genocida por parte de los WASP-usenses de asesinar disimuladamente a la población filipina de habla hispana de Manila y cercanías sobre texto de la Guerra de Liberación de 1945 en contra de los ocupantes japoneses. Todo esto lo dice, me lo dijo a mí, don Guillermo Gómez Rivera. El bombardeo estilo alfombra que en 1945 se ordenó adrede sobre un intramuros de habla española juntamente con los distritos de Ermita y Binondo, donde también se hablaba el idioma criollo o chabacano del español, queda considerado como una medida genocida tomada no tan solamente en contra de las existentes iglesias católicas, sino en contra también de la población filipina que rezaba en español en esas mismas iglesias. La resistencia por parte del piloto usense Major John A. Cox de obedecer la orden de arriba de bombardear a la iglesia de San Agustín de Intramuros, puesto que en la misma ya no había japoneses, sino gente de habla hispana, ya es prueba suficiente del genocidio que se hizo. Bueno, aquí da una cita de un libro precisamente de este hombre. También queda como otra prueba contundente el referido genocidio, el proyecto WASP-usense de precisamente aterrizar sus tropas en Filipinas en vez de hacerlo en Okinawa o Formosa para destruir al pueblo filipino que hablaba español y establecer una reocupación neocolonial de Filipinas con miras a truncar la independencia asegurada por las leyes Tiding, McDuffie y Jones. Esto, como digo, es un comentario que a mí personalmente me hizo cuando redacté este trabajo hace unos 10 años don Guillermo Gómez Rivera, que es un catedrático filipino que se está significando mucho, bueno, ya está muy mayor, se está significando mucho por la hispanidad, ¿no? Bueno, el presidente Sakai, sigue diciendo don Guillermo, asumió el poder tras la captura y arresto domiciliar del presidente Aguinaldo, pero en 1906 fue engañado mediante políticos filipinos que empezaron a creer en la benevolencia norteamericana con una falsa oferta de amnistía y un puesto a la proyectada Asamblea Nacional. Fue calladamente ahorcado en 1907 de una forma injusta y totalmente criminal en comparación con el caso de José Rizal. Ahorcaron criminalmente al segundo presidente de la República de Filipinas. Los Estados
Unidos, los anglosajones. El citado don Luciano de la Rosa nos informa que es de esperar que una enorme proporción de esas bajas sean filipinos de habla hispana, ya que eran los de este habla los que mejor entendían los conceptos de independencia y libertad y los que escribieron obras en idioma español sobre dichas ideas. Es de esperarse que este genocidio perpetrado tras la invasión estadounidense fuese cometido mayormente contra la población filipina de habla hispana, ya que eran los mejor entendían los conceptos de independencia y libertad. Pido perdón porque me he duplicado el texto. Bueno, el caso es que el poeta filipino Fernando María Guerrero exclamaba en 1913 en su poema A Hispania: «Oh noble Hispania, es para ti mi canción, canción que viene de lejos como eco de antiguo amor, temblorosa, palpitante y olorosa a tradición, para abrir sus alas cándidas bajo el oro de aquel sol que nos metiste en el alma con el fuego de tu voz, y acá a cuya lumbre, montando clavileños de ilusión, mi raza adoró la gloria del bello idioma español, que parlan aún los Quijotes de esta malaya región, donde quieren nuevos Sanchos que parlemos en sajón». Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.